¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente al canal. Hoy día tenemos a nuestra tercera clase de hematología. Hoy veremos el tema de talasemias. Empezaremos con la epidemiología, luego con la clínica, seguiremos con alfa y beta talasemia y terminaremos con el diagnóstico y manejo de esta enfermedad. Espero que les guste mucho el tema. Comencemos con la definición de talasemias, que son un grupo de enfermedades hereditarias autosómicas recesivas que resultan en disminución de producción de cadenas de hemoglobina y es una causa de anemia microcítica hipocrómica. Entonces, los pacientes que tengan talasemia, en simples palabras, van a tener una hemoglobina de muy mala calidad, ya que se están produciendo cadenas en pocas cantidades. Para entender esto, primero veamos qué tipos de hemoglobina tenemos en el cuerpo. Y la hemoglobina más común, que la tenemos casi en un 97%, es la hemoglobina adulta o hemoglobina A, que está formada por dos cadenas alfa, que están acá de rojo, y dos cadenas beta, que están de naranja. Otra hemoglobina que tenemos en el cuerpo es la hemoglobina fetal, que está formada por dos cadenas alfa también acá y por dos cadenas gamma que están de verde. La hemoglobina fetal funciona hasta el cuarto a sexto mes de vida y después ya la dejamos de producir. Y finalmente tenemos a la hemoglobina A2, que también es una forma adulta, pero está en muy poca cantidad. Aproximadamente 2 a 3% de la hemoglobina total es hemoglobina A2. Y está formada por dos cadenas alfa, que están acá de rojo nuevamente, y dos cadenas delta, que están de azul. Entender esto es un pilar fundamental para comprender la fisiopatología de las talasemias. Pasemos a la epidemiología de este grupo de enfermedades, que son muy prevalentes en la zona del Mediterráneo. Esto quiere decir que son prevalentes en países como España, Portugal, Italia, Egipto, Marruecos y personas que tengan ascendencia de esas zonas. A su vez, también hay algunas partes de África subsahariana que son relativamente prevalentes en talasemia. Y esto se debe a que la talasemia confiere una protección frente a la infección de malaria. Los glóbulos rojos, al tener hemoglobinas deficientes, van a estar frente a mucho estrés oxidativo y el parásito difícilmente va a colonizar los glóbulos rojos para reproducirse. Entonces, se puede decir que la talasemia es un factor protector frente a la malaria. Al año nacen 300.000 personas con rasgos talasémicos, que pueden ser algunos portadores, asintomáticos o que tengan bastante sintomatología de la enfermedad. Como ya mencioné, es una enfermedad autosómica recesiva, tiene una clínica muy variable y también recordemos que existen dos tipos de talasemia principales, que son la alfa talasemia y la beta talasemia. La alfa talasemia produce poca cantidad de cadenas alfa de hemoglobina y se debe a mutaciones en el cromosoma 16, específicamente de lesiones en ese cromosoma. Y la beta talasemia genera que haya una pobre producción de cadenas beta de hemoglobina. Y esto se produce por mutaciones muy puntuales que existen en el cromosoma 11. Pasemos ahora a la clínica de las talasemias y, como bien sabemos, producen como síntoma principal una anemia microcítica hipocrómica y a su vez habrá palidez de piel y mucosas. En algunos casos también podemos observar deformaciones óseas y en el cráneo. Por ejemplo, este rostro que podemos ver acá es la conocida facie de ardilla y este cráneo que podemos apreciar en esta imagen es el famoso cráneo en cepillo. Si observamos el borde del cráneo, vemos que tiene como unas cerdas de cepillo. Y estas malformaciones tanto en rostro como en cráneo se deben a que los pacientes con talasemia están expuestos a una anemia significativa desde que son muy pequeños, desde que son lactantes. Entonces, como compensación, el cuerpo intenta producir hematopoiesis con cualquier hueso, incluidos los huesos de la cara y los huesos del cráneo. Es por esto que al final se terminan deformando, dando estas características muy típicas. En algunos casos, los pacientes van a tener también ictericia y en otros casos va a haber esplenomegalia. Pasemos ahora a describir a la alfa-talasemia, que como ya mencioné es una disminución de síntesis de cadenas alfa y varía desde pacientes asintomáticos o portadores del gen hasta variantes letales.
Para entender esto, recordemos que la alfa-talasemia es una enfermedad autosómica recesiva que depende de mutaciones a nivel del cromosoma 16, y en este cromosoma 16 hay 4 alelos encargados de la formación de las cadenas alfa de hemoglobina. 2 alelos de la madre y 2 alelos del padre. Según qué tantos alelos se afecten, la clínica va a ser diferente. No es lo mismo tener a un paciente con un alelo que esté dañado a un paciente que tenga los 4 alelos dañados. Acá obviamente la clínica va a ser menor y acá la clínica va a ser muy severa, básicamente con una ausencia total de cadenas alfa. Entonces veamos uno por uno. Primero, los pacientes que solamente tienen un alelo alterado, como en este pequeño gráfico que tenemos acá. Estos son los llamados portadores silentes y son pacientes asintomáticos, completamente sanos. Luego, si el paciente tiene 2 alelos alterados, tenemos a los pacientes con rasgo talasémico y estos pacientes van a tener una anemia leve. Posteriormente, si tenemos a un paciente ya con 3 alelos afectados, tenemos a los pacientes con la llamada hemoglobina H. Estos pacientes únicamente van a tener, o mejor dicho, van a tener en altos niveles esta hemoglobina, que es una hemoglobina formada por 4 cadenas beta. Y en estos casos los pacientes ya van a ser muy sintomáticos con una anemia leve a moderada. Y finalmente tenemos a los pacientes con 4 alelos dañados, como en este gráfico, y tenemos a la llamada hemoglobina de Bart, para recordar a el personaje de Los Simpson. Y esta enfermedad consiste en la formación de hemoglobinas que solamente son cadenas gamma, y obviamente que es incompatible con la vida, ya que si no existen cadenas alfa en absoluto, el paciente no puede vivir. Como hemos visto, las principales hemoglobinas que tenemos en el cuerpo están formadas todas por cadenas alfa, tanto la A2, incluso la fetal y la adulta, obviamente. Y si no existen cadenas alfa, obviamente que pues el paciente va a nacer muerto y nace básicamente con la hidropesía fetal o el hidrops fetalis, que es una anasarca, un edema generalizado del feto y, como he mencionado, básicamente nace muerto, es incompatible con la vida. Pasemos ahora a describir a las beta-talasemias, que, como ya mencioné también, son un grupo de enfermedades que generan disminución de síntesis de cadenas beta. Esto quiere decir que solamente se va a afectar la hemoglobina adulta, mientras que en las alfa-talasemias se afectaban las 3 hemoglobinas principales que tenemos en el cuerpo a lo largo de la vida. Acá, para entender a las beta-talasemias, les voy a mostrar este pequeño gráfico. Entonces tenemos acá unos glóbulos rojos en un paciente beta-talasémico y, como sabemos, no hay cadenas beta o hay en muy poca cantidad. Esto quiere decir que al final va a haber cadenas alfa libres y estas cadenas alfa libres van a producir inclusiones en los glóbulos rojos, dañando su estructura y produciendo una hemólisis intra y extravascular. Esto quiere decir que los glóbulos rojos van a destruirse producto del daño producido por estas cadenas alfa que están libres en el torrente sanguíneo. Hemólisis intra y extravascular, extravascular principalmente a nivel del vaso y a nivel de la médula ósea. Después las cadenas alfa van a permanecer libres en el torrente sanguíneo y se van a terminar metabolizando, dejando a los grupos hemo libres y produciendo en su degradación aumento de la bilirrubina, o sea, ictericia, y hemocromatosis, que es la presencia de hierro libre en el cuerpo que puede finalmente depositarse en algunos órganos como hígado o corazón, produciendo cirrosis o insuficiencia cardíaca y siendo una condición muy peligrosa. Entonces, estos pacientes con beta-talasemia van a tener esplenomegalia, como hemos visto acá, por la hemólisis extravascular, y también van a tener ictericia por la presencia de niveles altos de bilirrubina tras la degradación de las cadenas alfa. Acá recordemos que hay 2 alelos en el cromosoma 11 encargados de la formación de las cadenas beta. Y según también la afección de los alelos, la clínica va a ser diferente y ahí entran a jugar nuestros tipos de talasemia. Vamos a ver cada una de las alteraciones de los alelos con calma. Primero, si tenemos a un alelo sano sin mutaciones, lo denominamos alelo beta, así tal cual. Si tenemos a un alelo con una disminución de síntesis de cadenas beta, lo llamamos beta positivo. Esto quiere decir que el alelo va a estar igual produciendo cadenas
beta, pero en menor cantidad. Y finalmente, si tenemos a un alelo que tiene ausencia total de síntesis de cadenas beta, lo llamamos beta 0. Entonces, la combinación de estas tres formas dentro de estos dos alelos nos puede dar un tipo de talasemia que vamos a ver a continuación. Esto quiere decir que puede haber un alelo sano de la madre, o sea, un beta, y un alelo enfermo del padre, por ejemplo, un beta 0. O puede ser que los dos alelos estén enfermos y sean beta positivo, o por ende beta 0, beta 0. Entonces veamos a continuación las combinaciones y los tipos de beta talasemias. La primera que tenemos es la beta talasemia menor, que produce una anemia leve, casi imperceptible. Y esto es cuando tenemos a un alelo sano, beta, y un alelo enfermo, que puede ser un beta positivo o un beta 0. Pero en este caso, el alelo beta sano es el que está produciendo las cadenas beta casi en su totalidad, y por esto es que la anemia es leve y casi imperceptible. Luego tenemos a la beta talasemia intermedia, que ya produce una anemia más sintomática, que puede ser de leve a moderada. Y acá obviamente que ya tenemos una alteración de los dos alelos, siendo beta positivo y beta positivo los dos, o uno beta positivo y el otro beta 0. Y finalmente tenemos a la peor de todas, que es la beta talasemia mayor, o también conocida como anemia de Cooley. Y es una anemia severa que tiene muy baja expectativa por encima de los 20 años. Y acá los dos alelos están enfermos, siendo beta 0 y beta 0. Beta 0 de la madre y beta 0 del padre. Esto quiere decir que los pacientes que tienen beta talasemia mayor no van a producir en absoluto cadenas beta de hemoglobina. Y por ende van a tener niveles más altos de hemoglobina A2, que van a estar intentando compensar esa falta de hemoglobina adulta. Pasemos ahora al diagnóstico y tenemos algunas pruebas iniciales que podemos indicarle a nuestro paciente. Lo primero, obviamente, es un hemograma donde vamos a encontrar una anemia microcítica hipocrómica. También podemos solicitar un frotis sanguíneo. ¿Y qué es lo que vamos a observar en el frotis? Además de glóbulos rojos microcíticos e hipocrómicos, vamos a observar la presencia de esquistocitos, sobre todo en las beta talasemia, que es básicamente los glóbulos rojos que han sido destruidos por hemólisis. Y también podemos solicitar hierro sérico y ferritina. Esto con la intención de descartar una anemia ferropénica, ya que la anemia ferropénica también es microcítica hipocrómica. Pero, a diferencia de este tipo de anemia, en las talasemias el hierro sérico y la ferritina están en niveles normales. Después tenemos a las pruebas confirmatorias, dentro de las cuales la más conocida es la electroforesis de hemoglobina. Se pone la muestra sanguínea dentro de un dispositivo especial y nos va a arrojar en bandas la cantidad de hemoglobina que tiene el paciente de cada tipo. De repente, este es un paciente con beta-talasemia intermedia y tiene más cadenas de hemoglobina A2 y tiene poco nivel de hemoglobina adulta, por ejemplo, ¿no? Otras pruebas son la cromatografía y el análisis de ADN por PCR. Y ahora para concluir veremos al manejo clásico de las talasemias y también al tratamiento definitivo. En el manejo clásico tenemos a las transfusiones sanguíneas y el uso de quelantes de hierro. Estos pacientes, como van a estar expuestos a una anemia desde que son muy pequeños, van a requerir transfusiones sanguíneas crónicamente para intentar mejorar los niveles de hemoglobina. Y como van a ser transfundidos tantas veces, hay riesgo de que exista hemocromatosis, que como ya mencioné es el depósito de hierro en ciertos órganos y puede ser muy peligroso. Es por esto que siempre se da con quelantes de hierro. Y ahora veremos cuáles son los quelantes más usados. Uno de los clásicos es la deferoxamina, cuya dosis es aproximadamente 30 miligramos kilo día, subcutáneo o endovenoso. Y sus efectos principales son la ototoxicidad y la retinopatía. La deferoxamina era uno de los más usados hasta hace algunos años y hoy el más usado es el deferacirox, cuya dosis es de 20 a 30 miligramos kilo día por vía oral. Es el preferido actualmente porque es una sola toma en todo el día y es por vía oral, mucho más cómodo para el paciente. Y sus efectos adversos en cuanto a la sobredosis son la falla renal aguda y la hepatotoxicidad. Y finalmente, otro quelante que tenemos es la deferpirona, cuya dosis aproximadamente es de 75 miligramos kilo día por vía oral
dividido cada 8 horas. O sea, acá nos sale el total en todo el día y lo repartimos en 3 tomas. Y su efecto adverso principal es la agranulocitosis, que es la deficiencia de eosinófilos, basófilos y neutrófilos, lo cual puede ser incluso letal y muy peligroso. Es por esto que el preferido actualmente es el de Feracirox. Y finalmente el tratamiento definitivo es el trasplante de médula ósea. Y esto está reservado principalmente para pacientes que tengan beta-talasemia mayor, ya que su expectativa de vida es muy baja, por encima de los 20 años, y tenemos que correr el riesgo de un trasplante de médula ósea, el cual no es inocuo, tiene sus riesgos, pero en estos pacientes vale la pena correrlo porque, como digo, su expectativa de vida es baja cuando llegan a la adultez. Y bueno, muchachos, muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Espero que les haya gustado este tema bastante entretenido. Este es uno de los últimos temas de anemias microcíticas que estamos tocando en el canal, así que sigan atentos para los siguientes videos que se vienen. Les mando un fuerte abrazo, estudien bastante para sus exámenes y ya nos vemos pronto en otro video. Muchas gracias y chao.